Bienvenidos a otro seminario por teleconferencia de la Cámara de Comercio Greater Coachella Valley. Este seminario es totalmente en español. Es para apoyar y servir a algunos profesionales que solamente hablan español en nuestro valle de Coachella. Este es uno de los nuevos funciones de la Cámara de Comercio para proveer más oportunidades y recursos a nuestra comunidad diversa. Mi nombre es Alba Cruz Rosales. Soy miembro de la mesa directiva en el Comité de Diversidad y estoy contenta de estar con ustedes esta mañana. La Cámara de Comercio ofrece estas series educativas cada otro miércoles a las 11 de la mañana. Asegúrense de revisar nuestro calendario para ver qué nuevas sesiones, seminarios están por venir. Este seminario está siendo grabado. Todos los invitados recibirán un correo electrónico y una copia de la presentación del día de hoy. Me gustaría dar las gracias a nuestra presentadora, a nuestro presentador, perdón, el Comité de Diversidad de la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio Hispana, porque esta presentación es una más, ya me hice bolas con estas de traducir del inglés al español. Eso es para poder, vamos a ver, ya me confundí. Para los que están viendo esta presentación en sus pantallas, luego les va a aparecer una cajita donde van a poder ustedes hacer sus preguntas y al final de la presentación se les contestará. Haremos tiempo para contestar esas preguntas. Ahora, me gustaría como vamos empezando, me gustaría darle la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Es la oficina de Law Offices of Karen Sloth. Y las dos nos estarán acompañando el día de hoy, Karen y también Beatriz Mercado. Beatriz va a ser la presentadora principal que tendremos el día de hoy. Beatriz Mercado es una abogada asociada que asiste a empleadores con temas de derechos laborales y representación en nuestro departamento de soluciones laborales. La señora Mercado es una abogada titulada en México y ha obtenido su licencia de la Barra de Abogados del Estado de California. También luchó por los derechos de las víctimas en posiciones del gobierno de México y más reciente en el Valle de Coachella para ayudar a los desfavorecidos. Durante los 21 años anteriores a su incorporación a la firma de Karen Sloth, la señora Mercado fue funcionaria y traductora de documentos de tiempo completo del inglés al español para una compañía de servicios de traducción médico legal. Ella brinda sus servicios de traducción e interpretación a nuestros clientes de habla hispana, tanto a empleados como empleadores. La atención es meticulosa de la señora Mercado. A los detalles se demuestra en el cuidado de nuestros clientes. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Beatriz. Hola a todos, mi nombre es Betty Mercado y primero que nada quiero agradecerles por tomarse el tiempo para
acompañarnos en este espacio virtual. Y también quiero agradecer a la Gran Cámara de Comercio del Valle de Coachella por permitirnos este espacio para compartir esta información con ustedes. Como ya lo dijo Alba anteriormente, yo soy una abogada titulada en México y también tengo licencia para ejercer la carrera aquí en California. Antes de incorporarme al despacho jurídico de la abogada Karen Sloat, trabajé 21 años en una compañía de traducciones como traductora legal. Y más adelante, la abogada Karen Sloat nos va a acompañar en este espacio para contestar cualquier pregunta que usted tenga. Como ya lo comentó Alba, si tiene alguna pregunta, por favor, accese al chat y ahí puede hacer sus preguntas. Nosotros somos una oficina que está aquí ubicada en el Valle de Coachella, en la ciudad de Palm Desert. Y nuestro lema es Caring for Clients While Pursuit of Justice, que en español sería cuidando de nuestros clientes mientras perseguimos la justicia. Y parte de este lema también es poder compartir con ustedes esta información, educando a la comunidad. Ahora vamos a entrar ya de lleno al tema y nuestro tema de hoy es consejos cruciales sobre cómo emplear personal nuevo en forma legal en este año. Emily, parece que no puedo continuar con la presentación. Can you please go to the next slide, Emily? Try, Betty, just clicking the one of the arrow keys. Eso es lo que estoy haciendo. That's what I'm doing, but it doesn't go through. Oh, let's try. Do you have a mouse you can click? Yes. And do you have it on the PowerPoint? Yeah, let's try. Just give it a. Do you see in the bottom left any arrows? There you go. Yes, I can see that. Okay. Thank you, Emily. You're welcome. Disculpen los contratiempos con esto. Como se darán cuenta, no soy una persona de tecnología y siempre ocupo ayuda de los demás. Thank you, Emily, for helping me. Entonces, los consejos que les vamos a dar el día de hoy son 10 consejos para ustedes. Obviamente, esta presentación es corta en el tiempo que tenemos establecido. Es difícil poderles darle tanta información y por esa razón es que en unos días ustedes van a recibir la presentación grabada, un documento complementario a la presentación y otro documento que después se los voy a explicar. Pero estos consejos que nosotros les damos aquí, que vamos a ver en la presentación, son altamente recomendados por nosotros. Obviamente, si ustedes tienen una pregunta después respecto a cualquier tema en materia laboral, en derecho laboral o derecho del trabajo, con mucho gusto nos pueden llamar y estamos aquí para servirles. Se les va a dar información donde nos pueden localizar, nuestro correo electrónico, el sitio web, el número del teléfono y el domicilio. Y entrando en materia, ¿verdad? El primer consejo que recomendamos a los empleadores está relacionado con los formularios para empleados nuevos. El consejo número 2 es respecto al formulario I-9. El consejo número 3 son preguntas permitidas y no permitidas para los solicitantes de empleo. ¿Qué se permite preguntar a un solicitante de empleo y qué no se permite preguntar? El consejo número 4 está relacionado con la prueba de drogas. El consejo número 5 se refiere a la verificación de crédito. Muchos estamos muy familiarizados con este tipo de reportes. El consejo número 6 es la verificación de historial criminal. El consejo número 7 recomendado es referente a los reportes de investigación sobre el consumidor. El consejo número 8 es respecto a la ley Ban the Bucks. El consejo número 9 se refiere a las restricciones por preguntas sobre el historial salarial. Y el consejo número 10 es relacionado a los horarios y salarios y horarios de trabajo. Bueno, pues el consejo número 1 que les recomendamos a todos los empleadores es que entreguen los 19 formularios cuando tengan a un empleado nuevo. Algunos empleadores saben de este requisito legal porque la ley lo requiere, pero algunos empleadores no lo saben.
o saben de algunos y no saben de otros. Precisamente aquí vamos a dar la lista de los 19 formularios que los empleadores están obligados a entregar a sus empleados nuevos. Y el primero de ellos, bueno, estos 4 formularios que están en la pantalla son formularios llenados por el empleado. Este documento se archiva en el expediente personal del empleado. Y para que ustedes sepan, todo lo que está archivado en el expediente personal del empleado tiene que ser compartido con el empleado si lo solicita o con el abogado del empleado si llega a haber un problema en el futuro. Y por eso es que estos formularios se archivan ahí. El primero de los formularios que se deben entregar a los empleados nuevos es el certificado de retenciones del empleado, es el formulario W4. En este formulario, el empleador hace las retenciones de los impuestos federales sobre los ingresos del empleado. Como lo comenté antes, quizás con la práctica de la rutina, la manera en que se manejan con sus empleados, estarán familiarizados con este formulario. El segundo formulario es el certificado de retenciones de empleado para el EDD, es el formulario DE4. Este formulario tiene el mismo propósito que el anterior, pero aquí es para las retenciones de los impuestos del Estado. El anterior es para los impuestos federales y este es para los impuestos del Estado. El otro formulario que tiene que ser llenado por el empleado es la designación previa del médico personal. Este formulario, mediante este formulario, el empleado notifica al empleador que en caso de que surja una lesión o una enfermedad relacionada con el trabajo, el empleado desea ser atendido por su médico personal y en este documento el empleado da la información. Igualmente, el siguiente documento, que es la notificación de quiropráctico personal o acupunturista personal, mediante este documento también el empleado notifica al empleador que le gustaría ser tratado por su quiropráctico personal en el caso de una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo. Los siguientes formularios son usados por el empleador. El primero de ellos son las instrucciones para el formulario I-9 y el segundo es la verificación de elegibilidad de empleo, que es propiamente el formulario I-9. Este formulario es creado por el Departamento de Migración. Y este formulario tiene 2 secciones. La primera sección es para ser llenada por el empleado y la segunda es para ser llenada por el empleador. Se recomienda que, en la sección 2 hay 3 listas donde se detalla exactamente la lista A, B y C. Y en las instrucciones se detalla exactamente cuáles son los documentos de identificación y los documentos que prueban que el empleado puede trabajar en este país, de los cuales solamente el empleador puede aceptar estos del empleado. Se recomienda que todos los formularios I-9, junto con las tarjetas de identificación o documentos que prueben que autorizaciones de empleo, todas deben de archivarse en una sola carpeta, todas juntas. ¿Cuál es la razón por esto? Es posible que usted reciba una visita del Departamento de Migración a través de ICE y lo primero que van a hacer es que le van a pedir esta carpeta. Usted debe tener esta carpeta disponible, ya sea en documento, en una carpeta física o en un documento o en un folder electrónico. Y lo que va a hacer en Migración es que lo va a auditar. Va a ver si los formularios han sido llenados adecuadamente. Por eso nuestra recomendación es de que, por ejemplo, el gerente de la oficina, el gerente de recursos humanos o incluso el mismo dueño del negocio reciban capacitación. Hay cursos disponibles para que les explica cómo llenar los formularios. Y este entrenamiento tiene 2 propósitos. El primero de ellos es que el empleador va a saber cómo llenar la sección referente a empleadores. Y la segunda es que el empleador va a estar preparado para contestar cualquier pregunta que el empleado tenga. Si se fijan, aquí puse una lista de multas que son bastante altas por cuando hay, por ejemplo, violaciones sustantivas. Esto quiere decir cuando hay un error que no se puede corregir. Y la multa mínima por persona aumentó hasta 237. Esta multa es para cada error que se cometa. Y la multa máxima que se impone a los empleadores
aumentó de 2.332 a 2.360. También hay multas por emplear o continuar empleando personas sin autorización a sabiendas, es decir, que el empleador sabe que el empleado no tiene un permiso para trabajar en este país. La primera ofensa, el parámetro aumentó de 590 a 4.722 y la primera ofensa se refiere cuando hay un empleado contratado bajo estas circunstancias. La segunda ofensa aumentó en el parámetro de 4.722 a 11.803. La segunda ofensa se refiere cuando hay 2 empleados que están contratados sin autorización para trabajar en este país. La tercera ofensa es cuando hay 3 empleados o más y el parámetro aumentó el parámetro está ahora entre 7.082 a 23.607. Ustedes se fijan, estas son multas bastante altas, bastante considerables para que el empleador piense en esto y se llenen este formulario de forma apropiada. Los errores más comunes que se pueden cometer en el formulario I-9 es dejar espacios en blanco. Por ejemplo, cuando se pregunta al empleado el número del apartamento donde vive, si no tiene, a veces se deja en blanco. No se debe de dejar en blanco, se le tiene que poner N/A. Por ejemplo, cuando le preguntan sobre otros apellidos del empleado, se puede dejar en blanco. Es una violación, es un error cometido y se pueden imponer multas por esto. Otra de las errores que se cometen es, por ejemplo, cuando, no sé, disculpen, se me olvidó el otro ejemplo, pero está bien. Pero es más o menos para que tengan una idea de las multas o los errores que se pueden cometer por el llenado del formulario. El siguiente documento que es usado por el empleador es el reporte de nuevos empleados al EDD y es el formulario DE34. El siguiente es el reporte del EDD de contratistas independientes, que es el formulario 542. Este formulario debe de ir acompañado con el convenio por escrito si el contratista es contratado. El siguiente documento es el folleto para empleados nuevos sobre indemnización por accidentes laborales. En este folleto se explica al empleado qué es la indemnización por accidentes laborales, cuáles son los beneficios, cómo se presenta una reclamación en dado caso, cuáles son los pasos que se deben de seguir en caso de que surja algún accidente en el lugar de trabajo. Y en este folleto se le debe de poner al empleado el nombre, domicilio y teléfono de la aseguradora de indemnización por accidentes laborales. A veces sucede que los empleadores no compran el seguro de indemnización por accidentes laborales y se recomienda que lo hagan porque es una obligación contar con este seguro. Otra cosa que sucede también a veces con los empleadores es que cuando el empleado trabaja a tiempo extra, las primeras 8 horas las ponen en la nómina de sueldo del empleado y las siguientes horas, es decir, el tiempo extra, se lo pagan en efectivo al empleado. Si los empleadores entran en esta práctica de hacer esto, entonces estarían cometiendo fraude en referente al seguro de indemnización por accidentes laborales. El siguiente documento que se entrega al empleado es la notificación que lo estipula la sección 2810.5 del Código Laboral. En este documento se informa al empleado la fecha de comienzo del trabajo, cuánto va a ganar por hora, cómo se le va a pagar el tiempo extra, cuál es la hora regular de pago y también se debe de poner el nombre real del empleador. A veces los empleadores se registran con un nombre, pero luego usan otro, ¿verdad? El nombre del empleador en este formulario debe ir exactamente el nombre real del empleador. También en este folleto se da información sobre lo que le llaman el Paid Sick Leave, que en español sería la licencia
con goce de sueldo por enfermedad. Y aquí se explica, ¿verdad?, que en California se requiere que el empleador le dé al empleado un mínimo de 3 días o 24 horas, y esto empieza a surtir efectos después de los 90 días de trabajo. Hay dos maneras de contabilizar los días por enfermedad. La primera se llama acumulada, o en inglés accrued, y esta forma de calcular las horas por enfermedad es por cada 30 horas que el empleado trabaje, tiene 1 hora por enfermedad. Esta forma no se recomienda porque es complicada el calcularla. Y la otra manera es la que se pone en forma adelantada. Cuando empieza el año calendario en enero, se le pone la nómina de sueldo al empleado que tiene el mínimo de 3 días o 24 horas. Y están disponibles, ¿verdad? Esta es la manera que recomendamos, porque el empleador, no se tiene que estar preocupando por calcular que cada 30 horas de que el empleado trabaje va a tener 1 hora, y estar haciendo todos estos cálculos. Los siguientes documentos son folletos y notificaciones que el empleador tiene que entregar al empleado. El primero en la lista es la notificación del EDD para el empleado. En esta notificación se le informa al empleado sobre el seguro por desempleo, el seguro por incapacidad y el seguro con goce de sueldo por motivos familiares. Con toda esta contingencia de COVID, estoy segura que ustedes van a estar muy familiarizadas de cómo funciona el seguro por desempleo. Después, la siguiente notificación al empleado es la notificación del EDD. Para los empleados, el formulario 1857D. Y en esta notificación se le informa al empleado sobre los beneficios del seguro por desempleo. El anterior documento tiene como información más general, y este formulario, el 1857D, los siguientes que voy a hablar tienen ya información específica. Por ejemplo, respecto a los beneficios del seguro por desempleo. El siguiente es el folleto del seguro por incapacidad, y en este folleto se le explica al empleado qué es el seguro por incapacidad, cómo se aplica, y que también cubre las incapacidades no relacionadas con el trabajo. El siguiente es la notificación del EDD para los empleados referente al seguro por incapacidad. Si se fijan en el folleto, se le da información general al empleado, y en la notificación ya tiene la información más detallada de lo que tiene que hacer en dado caso de que ocurra una incapacidad. Los siguientes documentos que se tienen que entregar al empleado, el primero en la lista es la notificación del EDD para los empleados referentes a las obligaciones del empleador respecto al formulario W4. Si se fijan, al principio de la presentación, el primer documento que puse en la lista fue el documento W4. Y esta notificación es para informarle al empleado de que este formulario W4 solamente debe ser usado para que el empleador haga la retención de los impuestos federales sobre el ingreso del empleado. El siguiente es el folleto de la licencia con goce de sueldo por motivos familiares. Y en este folleto se explica al empleado qué es este tipo de licencia, cómo se solicita, cómo se calcula, cuáles son los requisitos para solicitarla. Y esta licencia es financiada por las contribuciones del empleado a través de su nómina de pago. Y se reemplaza parte del ingreso del empleado. En este formulario se le explica al empleado que puede tomar tiempo libre para atender, por ejemplo, a un hijo, a un padre, a un suegro, a un abuelo, disculpen que me tengo que poner mis lentes porque ya no veo bien, a un hermano o hermana, a un cónyuge, a una pareja de hecho registrada. El empleado también puede utilizar esta licencia para, como si tiene hijos, ¿verdad? Para establecer vínculos cuando tiene un nuevo hijo en la familia, es decir, un hijo por nacimiento, por adopción o que es acogido en la familia.
lo que se le llama el foster care en inglés. El siguiente folleto es el folleto de acoso sexual. El empleador está obligado a dar este folleto porque el empleado tiene que saber qué es acoso sexual. En este folleto se explica cuáles son los tipos de acoso sexual, cuáles son las medidas preventivas que el empleador debe tomar, cuáles son las obligaciones y responsabilidades del empleador. Por ejemplo, cuando el empleado reporta que hubo un evento de acoso sexual, entonces el empleador debe llevar a cabo una investigación y este folleto explica todo esto a más detalle, todo esto de lo que les estoy diciendo. El siguiente es la notificación 797 referente al EIC, que son las siglas en inglés, pero que en español sería el crédito por ingreso del trabajo. En esta notificación se le informa al empleado que puede utilizar cierta cantidad de crédito, por ejemplo, si tiene un hijo, cuál es la cantidad de crédito que puede reportar en su declaración de impuestos, si tiene 2 hijos, cuál es la cantidad, y si tiene 3 hijos o más, cuál es la cantidad que puede reportar, reclamar en su declaración de impuestos. Y el último formulario, el último documento que el empleador tiene que entregar es la notificación del Departamento de Trabajo referente a los intercambios de seguros de salud. Esta notificación se entrega al empleado cuando el empleador no ofrece beneficios de seguros de salud. Y pues en conclusión, esta es la lista de los 19 formularios que, como comenté al principio, es requisito legal que los empleadores entreguen a sus empleados. Pero no se tienen que preocupar porque todos estos formularios están disponibles en nuestra página web en la pestaña Resources. Si ustedes entran a nuestra página web, buscan en el folder ahí que dice Resources y al hacerle clic ahí van a tener disponibles todos los formularios en inglés. No, la mayoría de los formularios están traducidos al español, pero esa traducción es traducción por parte del gobierno. Bueno, ahora vamos a entrar al consejo número 3 que nosotros recomendamos a los empleadores y tiene que ver con, como les dije al principio, las preguntas que están permitidas y no permitidas para los solicitantes de empleo. La Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California, por sus siglas en inglés CEJA, prohíbe preguntas no relacionadas con el empleo a solicitantes o empleados. Aquí también se incluye a los empleados. Y todas estas son las categorías protegidas de lo que más adelante les voy a explicar lo que sí se puede preguntar y lo que no se puede preguntar en alguna de las categorías. Pero la primera es raza, luego credo religioso, color, nacionalidad de origen, ascendencia, incapacidad física, incapacidad mental, condición médica, estado civil, sexo, edad u orientación sexual, o cualquier intento de hacer tal limitación, especificación o discriminación. Y bueno, aquí les voy a poner unos ejemplos, ¿verdad? En cuanto a la categoría protegida de raza, color y orientación sexual, no se permite hacer ninguna pregunta de ningún tipo al solicitante de empleo, ni tampoco se le debe de preguntar el color de su piel, el color de sus ojos, cabello, ni cuál es su orientación sexual. En la categoría de sexo, estado civil y familia, no se permite preguntarle al solicitante de empleo cuál es su sexo, si está casado o no está casado, cuántos hijos tiene, la edad de los hijos, si tienen embarazos, si tienen un control de la natalidad, pero sí se le permite preguntar el nombre y domicilio del padre o tutor si el solicitante es menor de edad. Respecto a esta categoría la siguiente categoría es la categoría protegida de religión. No se preocupen por estas categorías porque si se fijan en la presentación, ahí listé todas las categorías protegidas y ustedes lo pueden consultar. En cuestión de la religión, no se le permite preguntar al solicitante qué religión tiene o cuáles son los días religiosos que celebra. Pero en dado caso, pero sí se permite que se entreguen los días, horas o turnos regulares para trabajar. Y respecto a la religión, a esta categoría protegida, hay un caso muy importante que todavía es ley, que lo tramitó el EEOC, y el EEOC es la Comisión Federal para Igualdad en Oportunidades de Empleo
contra una compañía que se llama Abercrombie & Fitch. Los hechos respecto a este caso, hubo una mujer musulmana que profesaba la religión musulmana y fue a su entrevista de trabajo. Durante esa entrevista de trabajo, ella llevaba puesta una pañoleta en la cabeza como por cuestión de su religión. Y cuando la persona la entrevistó, a ella se le negó el trabajo porque estaba en contra de las prácticas de vestimenta o de apariencia que Abercrombie tenía como política. El caso se presentó en un juzgado de distrito, se le dio la razón a esta persona religiosa, después se fue a apelación, a la Corte de Apelaciones y al final llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a un empleador no se le puede rechazar, un empleador no puede rechazar a un solicitante de empleo si el empleador fue motivado a evitar la necesidad de acomodar la práctica de una religión, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esto constituye discriminación por religión. Esta persona ganó el caso y la corte le permitió obtener más de $25 en daños, fíjense, nada más porque durante su entrevista de trabajo se determinó que esto iba en contra de las políticas de Abercrombie, y también le permitieron una cantidad por costos de litigio. Antes de que pasemos al siguiente consejo, también quiero darles otro escenario, otro ejemplo que no lo puse en la presentación, pero no se preocupen porque lo van a tener en el documento complementario a la presentación. Y habla, por ejemplo, cuando una persona tiene una incapacidad mental o física o tiene una condición médica. En este caso, no se permite al empleador hacer ninguna pregunta al solicitante de empleo. El empleador no le puede preguntar, ¿padeces de una incapacidad física o mental o tienes una condición médica? Está prohibido que le haga esta pregunta. A veces tenemos casos, por ejemplo, algunos empleadores en la experiencia aquí en la oficina que nos llaman y nos preguntan que si pueden contratar a una persona en silla de ruedas. Entonces, la respuesta es que sí se puede contratar siguiendo ciertos requisitos. La primera de ellas es que se da la descripción de las funciones. Se le da a conocer a esta persona discapacitada en qué consiste su trabajo, ¿verdad? Cuáles son sus funciones, y se le pregunta a esta persona si ella puede desarrollar esas funciones. Cuando esta persona dice que sí, entonces después se pide una nota por parte del médico para que el médico certifique de que ella es apta para desempeñar esas funciones. Y en este caso sí opera siempre y cuando se haya entregado la oferta condicional de empleo. Durante esta presentación van a escuchar mucho esa palabra oferta condicional de empleo. Esto quiere decir que al solicitante se le dice, tienes esta oferta de trabajo, ¿verdad? Reuniste los requisitos para esta posición después de que se hicieron estas preguntas que yo les dije, pero está condicionada, ¿verdad? Esa oferta está condicionada a que el médico certifique que esta persona puede trabajar. Después, el siguiente consejo que nosotros recomendamos a los empleadores está relacionado con la prueba de drogas. A los empleados de California se les permite requerir pruebas de drogas a los solicitantes de empleo. El empleador debe de tener una política por escrito, por ejemplo, el manual de los empleados, ¿verdad? O un memorándum u otro documento donde el empleador establezca que se va a practicar una prueba de drogas en dado caso de que exista una lesión de trabajo, un accidente de trabajo, o que la persona hay sospecha razonable que está bajo el efecto de drogas. Esta política aplica a los empleados, pero la tiene que tener por escrito para que pueda aplicar a los solicitantes de empleo cuando vayan a pedir trabajo. Y esta prueba de drogas tiene que hacerse con un trato justo y equitativo. Si el empleador pide la prueba de drogas para un solicitante, lo tiene que hacer con todos los solicitantes, porque como les dije, tiene que haber un trato justo y equitativo. Y aquí tenemos otra vez que se tiene que hacer después de la oferta condicional de empleo, ¿verdad? Como les mencioné antes, al solicitante se le dice,
reuniste los requisitos, ¿verdad? Para el puesto, para las funciones, pero nuestra oferta va a estar condicionada al resultado, disculpen, de la prueba de drogas. Espero que no se estén durmiendo y espero que los consejos que yo les esté dando aquí les sirvan muchísimo. En realidad es información bien importante y es la ley, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, a los 19 formularios. Es la ley de que tienen que entregar esos formularios a los empleados. Y me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta experiencia de la abogada Karen Slot, que no me recuerdo si al principio lo comenté. Ella tiene alrededor de 34 años de experiencia y la mayoría de estos años de experiencia están relacionados con la ley laboral y la ley del trabajo. Ella ha practicado en 3 diferentes estados y la mayoría de su práctica está aquí en California. Entonces, en verdad, es una gran ventaja poder contar con estos consejos que nos está dando ella y que yo sea el instrumento para que ustedes los conozcan y los sepan. Y de todos modos, si en una presentación es muy difícil hablar de muchos asuntos, ¿verdad? De muchos problemas o de muchas recomendaciones o consejos que nosotros pudiéramos darles a ustedes. Pero ustedes van a tener nuestra información, ¿verdad? En nuestro teléfono, domicilio, nuestra página web. Pueden visitar nuestra página web. Ahí hay bastante información. En breve, creo que ya nuestra página está disponible en español y yo me voy a encargar de traducir. Sobre todo, hay algunos artículos muy importantes que nuestra abogada Karen Slot ha escrito, y una vez que nosotros tengamos haga yo la traducción de esos artículos, ustedes van a poder accesar a ella y nuestra página va a estar disponible en español, y es algo que me da mucho gusto compartir con ustedes porque ustedes van a poder aprovecharse de toda la información que está ahí. Por ejemplo, los formularios, ¿verdad? Los que les comenté, los formularios en inglés y los formularios en español. Bueno, continuando con nuestro consejo número 4, y nos quedamos en que se puede hacer la prueba de drogas después de la oferta condicional de empleo. Y el solicitante de empleo es mandado a una clínica de drogas. La clínica de drogas proporciona el formulario que tiene que ser llenado por el solicitante y firmarlo. Como les dije anteriormente, ¿verdad? El empleador no puede hacer pruebas al azar. Eso está prohibido. No puede decir, bueno, este solicitante sí lo voy a mandar a que se haga la prueba de drogas y a este solicitante no le voy a pedir la prueba de drogas, porque debe de haber un trato justo y equitativo. Sí se puede elegir al azar en dado caso de que sí se puede decidir, por ejemplo, que sí se hagan la prueba de drogas, sobre todo cuando hay un puesto relacionado con riesgos de seguridad, ¿verdad? Como por ejemplo, si el solicitante va a manejar o la persona va a manejar equipo pesado o conducir vehículos de la compañía. El siguiente consejo que nosotros recomendamos a los empleadores es el relacionado con la verificación de crédito, y muchos de nosotros estamos familiarizados con lo que es un reporte de crédito, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a pedir el préstamo de una casa o de un carro, o cuando vamos a solicitar una tarjeta de crédito, nos piden un reporte de crédito. Estos reportes de crédito se les permiten a los empleadores de acuerdo con la ley de agencias de reportes de crédito para el consumidor de California. Pero solamente es para 8 posiciones. Porque tiene que estar relacionado con el trabajo y relacionado con estas posiciones. La primera posición donde se permite la verificación de crédito es una posición gerencial. Otra es posición que involucre acceso regular a información de cuenta de tarjeta de crédito o bancaria, número de seguro social, fecha de nacimiento, pero que no sea una solicitud de tramitación rutinaria de solicitudes de tarjetas de crédito en un negocio al por menor. La siguiente posición donde se permite pedir el reporte de crédito es una posición que involucre la autorización para ser un signatario nombrado en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito del empleador. El signatario es una persona que firma, ¿verdad? O que una persona que va a transferir dinero en nombre del empleador, celebrar contratos financieros en nombre del empleador. Otra posición es cuando la persona tiene acceso regular a un mínimo de $10,000 en efectivo en un día de trabajo.
¿verdad? En este caso sí se permite pedir el reporte de crédito. Otro es una posición que involucre, una posición para las cuales la información en el reporte de crédito tiene que ser divulgada legalmente. Y la otra es una posición que involucre el acceso a información confidencial o privilegiada de la compañía. Por ejemplo, un secreto comercial, una fórmula, un procedimiento. En esos casos sí se puede pedir el reporte. La otra es para posiciones en el Departamento de Justicia del Estado y la última es para posiciones para oficiales de la fuerza pública, incluyendo oficiales de paz. Como les dije, no se preocupen porque esta información la tienen en el documento complementario a la presentación. Ahí están todas las posiciones. Si ustedes tienen duda y dicen, bueno, puedo permitir un reporte de crédito para este solicitante, ¿no? Pueden acudir a ese documento y ahí van a poder revisar la lista para ver si sí lo pueden solicitar o no. Y hay ciertos requisitos, ¿verdad? No nomás tenemos que pedir el reporte de crédito así nomás. Se le tiene que dar notificación al solicitante por escrito de que un reporte de crédito va a ser recabado y en esa notificación se debe de incluir una casilla donde el solicitante puede decir si solicita una copia del reporte. Y después del reporte se debe de dar notificación al solicitante si hay una decisión adversa referente al empleo, es decir, que no se le dé el trabajo al solicitante de empleo. Ahora, el siguiente consejo que recomendamos a los empleadores tiene que ver con la verificación de historial criminal. Tiene que haber una política por escrito de que el empleador se reserva el derecho de solicitar este reporte a todos los solicitantes. Si se fijan, del trato justo y equitativo lo he mencionado varias veces porque el empleador tiene que ser justo con todos los solicitantes de empleo. Si lo solicita uno, lo tiene que solicitar para todos. Y este reporte, esta búsqueda se permite siempre y cuando esté relacionada con el trabajo. Igual se tiene que dar notificación al solicitante de trabajo, se le tiene que requerir su consentimiento y de nuevo, tiene que hacerse después de que se haga la oferta condicional de trabajo. Es decir, solicitante, reúnes los requisitos para esta posición, pero la oferta está condicionada al resultado del historial criminal. Está prohibido preguntar al solicitante en forma verbal o escrito, o está prohibido buscar información o basar la decisión del solicitante de empleo de acuerdo en las siguientes categorías. Por ejemplo, no se puede pedir verificación de historial de criminal si se refiere a arresto, detención que no haya resultado en una condena, como se dice en inglés conviction. Y también no se debe de pedir en información referente a la participación de un programa de remisión antes o después del juicio. Este tipo de programas de remisión están disponibles para las personas para que en lugar de que pasen tiempo en la cárcel, puedan asistir reciban entrenamiento, a programa para rehabilitación o un programa educativo. Otro caso en donde no se debe de pedir este tipo de reportes es en las condenas que se han ordenado sellar, borrar o eliminar. Y el último caso es el arresto, retención, procesamiento en una corte de menores, es decir, cuando se refiere a un menor de edad. Les voy a poner un ejemplo para que les quede más claro cuál es el procedimiento que se debe seguir en cuanto al último punto que les puse en la presentación, es que la verificación del historial debe de analizarse caso por caso. Acuérdense, tiene que estar relacionada con el trabajo. Esa posición, todo esto tiene que estar relacionado con el trabajo. Y se tiene que verificar el historial criminal con los requisitos del trabajo, ¿verdad? La naturaleza del trabajo. Entonces, pongamos el ejemplo de que el puesto que esté disponible sea para conducir camiones de entregas a los domicilios de los negocios. Se sigue el procedimiento, se
se le da la notificación al solicitante y se le entrega la oferta de trabajo, ¿verdad? Y en la cual se estipula que va a estar condicionada al resultado de este reporte. Sucede que en el reporte sale que el empleado tuvo una condena por abuso sexual con niños y esto ocurrió hace 8 años. En base a este reporte, el empleador decide no darle el trabajo al solicitante de empleo. Pues esto está prohibido, esta práctica está prohibido, porque si se fijan, ¿cuál es el puesto que está vigente? Es el puesto para hacer entregas a domicilios, ¿verdad? Domicilios de los negocios. En los negocios no hay niños. Y aparte, esto es una ofensa que ocurrió hace mucho tiempo, hace 8 años. Entonces, no hay ninguna relación entre la ofensa que cometió el solicitante de empleo con el trabajo que va a desempeñar, porque no tiene nada que ver. Entonces, esta práctica está prohibida. No, a los empleadores no se les permite hacer eso. Es por eso que es muy importante que debe de haber un análisis de caso por caso, porque cada caso es particular. Déjenme darles otro ejemplo. Por ejemplo, tienen un solicitante que recibió una condena por haberse robado $50 y tienen otro solicitante que recibió una condena por haber usado fondos del empleador en un trabajo que tuvo por miles de dólares, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen a estos dos solicitantes. Obviamente, el que se robó $50 es una ofensa muy mínima, ¿verdad? Contra el que se robó miles de dólares, sobre todo si esta posición tiene que ver con dinero. Acuérdense, tiene que estar relacionada con el trabajo. Si esta es una posición donde la persona va a tener acceso a dinero, entonces se consideran estas situaciones. Otro ejemplo es la posición de una secretaria, donde nada más va a estar en la oficina, va a contestar el teléfono, va a atender clientes, va a hacer trabajo administrativo. Y para nada va a conducir los vehículos de la compañía. Y se hace el reporte de historial criminal y sale en el reporte que ella tiene una violación por vehículos de tránsito, ¿verdad? Lo que se llama el DUI. Su puesto no tiene nada que ver con esta ofensa que ella tiene. Entonces, esta práctica de negarle el trabajo debido al resultado del reporte es prohibida, porque no hay ninguna relación entre el puesto y la ofensa que ella cometió. No están relacionados. El siguiente consejo es respecto a los reportes de investigación sobre el consumidor. Si se fijan, antes hablamos de los reportes de crédito, ahora son los reportes de investigación sobre el consumidor. Los reportes de crédito, como les dije antes, se tienen que ver cuando simplemente se refiere al crédito. Van a pedir el préstamo de una casa, de un carro, solicitan una tarjeta de crédito. Este tipo de reportes es diferente y no tiene nada que ver con el crédito. Son reportes más personalizados que tienen que ver con el carácter, reputación general, características personales y forma de vida del solicitante. Estos reportes se permiten con fines de empleo, ¿verdad? Lo mismo que les he estado diciendo, tiene que haber un propósito de empleo. De acuerdo con la Ley de Agencias de Reportes de Investigación sobre el Consumidor de California, puede incluir entrevistas personales con vecinos, amigos o socios de negocios. El procedimiento es el mismo, ¿verdad? Se tiene que entregar una notificación al solicitante de empleo de que este reporte va a ser obtenido. El solicitante tiene que dar su consentimiento y también se le tiene que dar notificación en dado caso de que exista una decisión adversa, es decir, que no se le va a dar el trabajo. El formulario complementario de la presentación tiene más requisitos y ustedes pueden consultarlo. Todos estos requisitos de la notificación, el consentimiento, todo eso está bien detallado en el documento complementario que la Cámara de Comercio les va a hacer llegar. Discúlpenme tantito, que déjenme checar algo. Disculpen.
Ahora vamos a pasar con el siguiente consejo, que es el consejo de acuerdo a la ley de igualdad en el empleo y la vivienda, que ya la mencioné antes, que se llama FEJA. Y el empleador, FEJA prohíbe a los empleados con 5 empleados o más incluir cualquier pregunta en una solicitud de empleo acerca del historial de condenas criminales de un solicitante. La ley Van de Waals de California también prohíbe preguntas acerca de o considerar el historial criminal de un solicitante de empleo hasta que haya recibido una oferta condicional de trabajo. Se fijan, otra vez está la oferta condicional de trabajo. Solicitante de empleo reúne los requisitos, pero esto va a estar condicionado al historial de crédito. ¿Se acuerdan que les di todos los ejemplos de cómo debe de estar relacionado la posición de trabajo con el historial criminal, verdad? La verificación, aquí está, debe analizarse caso por caso, que es lo que les comentaba. Y al empleador se le prohíbe preguntarle al solicitante de empleo si ha sido arrestado o ha cometido o ha recibido alguna condena, conviction en inglés, por un delito. El empleador no puede preguntar esto al solicitante de empleo. Y como parte de una cortesía de la abogada Karen Sloat, es que les van a hacer llegar la solicitud de empleo para que ustedes la puedan usar, y si se fijan cuando la revisen, no existe pregunta alguna referente al arresto o algún delito cometido, alguna condena derivada de un delito cometido por el empleador, por el solicitante de empleo. El consejo número 1 tiene que ver con las restricciones por preguntas sobre el historial salarial. Está prohibido preguntar a los solicitantes de empleo cuánto ganó en sus trabajos anteriores, ¿verdad? O cuál fue su compensación o beneficios. El empleador no puede hacer esto, ni tampoco debe de depender del historial salarial del solicitante para ofrecer el empleo o para determinar la cantidad de lo que el solicitante pudiera ganar si es que se le da el trabajo. También debe de haber una igualdad de pago por desempeñar trabajo sustancial similar basado en el sexo, raza y origen étnico. Y el último consejo para todos ustedes empleadores, ¿verdad? Que tiene que ver con los salarios y horarios de trabajo. Hay un salario mínimo establecido en California y se le debe de pagar por hora, $14 por hora a los por empleadores que tengan 25 empleados o menos. Los empleadores que tengan 25 empleados o menos tienen que pagar $14 por hora. Los empleados que tengan 26 empleados o más tienen que pagar $15 por hora. Y vamos a hablar también de los empleados a destajo, ¿verdad? Todos los empleadores están obligados a asegurar que los empleados reciban al menos el salario mínimo por todas las horas trabajadas, ¿verdad? California requiere una compensación de salario mínimo por cada hora trabajada. Y les voy a dar un ejemplo. Pensemos que hay una persona que trabaja en el campo y la tarifa establecida es de 25 centavos por cada balde o cubeta, ¿verdad? Que recoja de limones. Pensemos que es un empleador que tiene 25 empleados, donde la tarifa por hora son $14. Para que el empleado pueda ganar los $14 la hora, si ustedes hacen las matemáticas por su cuenta, el empleado tiene que recoger 7 cubetas de limones por hora para ganar $14 por hora. ¿Qué pasa cuando este empleado es mucho más lento y no logra juntar las siete cubetas de limones en una hora? Entonces, está aquí lo que les comentaba, ¿verdad? El empleador está obligado a pagarle la tarifa mínima de $14 por hora. No le puede pagar menos, aunque el empleado sea más lento, tarde más tiempo en juntar los limones, pero está prohibido en California pagarle menos de la tarifa establecida como hora, con $14 por hora. Vamos a hablar también un poquito acerca de otras preguntas que tienen que ver con el tiempo extra, los periodos de alimentos y los descansos. El 90% de los empleadores que nos llaman están muy confundidos y no saben cómo a veces aplicar
algunas cosas ya más a detalle en cuanto a estos conceptos que les estoy mencionando, ¿verdad? Para el tiempo extra, se tiene que pagar tiempo extra cuando los empleados trabajan más de 8 horas al día o más de 40 horas a la semana. Después de las 8 horas se paga tiempo y medio y después de las 12 horas se paga lo doble. Es la ley, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Así lo establece la ley de California. Los periodos para alimentos, estos periodos se deben dar 30 minutos ininterrumpidos durante el tiempo que el empleado está trabajando y tiene su periodo, su tiempo para alimentos, no se le debe de interrumpir y se le debe de dar 30 minutos al día. También existen los descansos de 10 minutos para los empleados y también existen ciertos requisitos, por ejemplo, si el empleado trabaja más de 6 horas hasta 10 horas. Eso no quiere decir que tiene que trabajar las 10 horas, sino si trabaja, por ejemplo, entre el parámetro de 6 a 10 horas, se le tiene que dar 2 descansos de 10 minutos. Y bueno, aquí concluyo con la presentación. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes la experiencia de nuestra abogada Karen Sloat, que tiene muchísimos años de experiencia en esta materia, en derecho laboral y el derecho del trabajo. Como les dije anteriormente, si ustedes tienen una pregunta, con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros. La Cámara de Comercio les va a proporcionar nuestra información, teléfono, domicilio, en nuestra página web. Para que ustedes acudan a la página web, como les dije, estamos muy contentos de que nuestra página va a estar disponible en español. Hay mucha información de mucha ayuda donde ustedes van a poder acudir ahí. Y por supuesto, si tienen una pregunta respecto a cualquier asunto relacionado con el trabajo o la ley laboral, estamos a sus órdenes para contestarles cualquier pregunta. Si no sabemos contestar la pregunta, hacemos la investigación por ustedes. Igualmente, están invitados a que nos hagan las preguntas a través del chat. Aquí nos acompaña ya la abogada Karen Sloat, que está con nosotros para contestar sus preguntas. Y también agradezco muchísimo a la Cámara de Comercio del Valle de Coachella que nos permitió este espacio para proporcionarles información a ustedes. ¿Se acuerdan que les dije que nuestro lema es Caring for Clients while Pursuing Justice? Que es cumpliendo con nuestros clientes, atendiendo a nuestros clientes mientras perseguimos la justicia. Y parte de este lema es que nosotros queremos compartir esta información con ustedes, educar a nuestra comunidad. Como les dije, estamos a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, con gusto se las contestaremos. Okay, parece que esto concluye nuestra presentación. Beatriz, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Que este día de hoy yo sé que estoy segura de que muchos aprendieron algo nuevo con esta presentación. Hemos aprendido que necesitamos mantener todos nuestros documentos actuales, tanto como nuestro Employee Handbook, el manual de empleados, y también que tener todas las formas al día. Parece que no hay ninguna pregunta. Ya saben, se les va a enviar a su correo electrónico una copia de la presentación que nos dio Beatriz y también cualquier pregunta pueden comunicarse con la Cámara de Comercio. Ellos tienen toda la información ahí disponible. Aparte de eso, tienen donde podemos también, porque muchos no sabemos, que podemos ordenar nuestros posters con las leyes. Cada año se actualizan las leyes, cambian, y es muy importante mantenernos al corriente con las leyes. Me encantó esta presentación en español porque es algo que yo voy a poder compartir, por ejemplo, con mi padre y con mi tío, que son los propietarios del negocio. Nosotros tenemos un restaurante familiar y ellos siempre me preguntan a mí. Yo soy la que tengo la responsabilidad de todo el tiempo estar al corriente. Pero en esta ocasión me da mucho gusto, gracias Beatriz, por darnos esta presentación en español, y yo voy a poder compartir esta información con ellos para que ellos también estén actualizados. En caso de que yo no esté, ellos pueden referirse a esta presentación.
So, muchísimas gracias. Y a todos les deseo un feliz día. Muchas gracias. Y esto concluye nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.